Palabra con ustedes esta mañana, y el Señor puso en mi corazón una palabra que creo yo que es muy importante para nuestra vida práctica, para nuestra fe práctica. Usted sabe que nosotros creemos en un solo Dios, ¿verdad que sí? Un solo Dios, pero un solo Dios que se revela en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas. Ahora, no me voy a meter en ese asunto porque no es lo que quiero enseñar, ¿verdad? Es un misterio. Si alguien dice, pero ¿cómo puede ser eso posible? Tenemos parte del conocimiento en las Escrituras, pero hay otra parte que vamos a tener que esperar hasta que estemos allá en el cielo con el Señor para poder comprenderlo, ¿verdad? Es un misterio, pero al punto al que quiero llegar es de que muchas veces nosotros conocemos mucho acerca del Padre, conocemos mucho acerca del Hijo, pero la mayoría conoce muy poco acerca del Espíritu Santo. Y entonces cuando oramos, le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Cuando le pedimos cosas, le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Pero a veces nuestro conocimiento acerca del Espíritu Santo se queda un poco corto. Y es el Espíritu Santo quien principalmente obra en nuestras vidas en este tiempo en el que estamos, que es el tiempo de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien principalmente obra. Entonces, cuando yo empecé a conocer más acerca de la persona del Espíritu Santo, porque Él es una persona, Él es Dios, cuando yo empecé a conocer más acerca de la persona del Espíritu Santo, yo me di cuenta que mis oraciones empezaron a cambiar, porque tuve mayor entendimiento de quién era Él, y habían oraciones que yo ya le podía hacer específicamente a Él. Mis peticiones empezaron a cambiar. La manera en cómo vivía mi fe empezó a cambiar, porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene funciones muy específicas en la iglesia, y nosotros debemos de conocer esas funciones específicas, porque es el trabajo del Espíritu Santo hacer ciertas cosas en nuestra Biblia. Le voy a dar un listado, por ejemplo, así rapidito. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos santifica. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a vencer el pecado. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es el que revela lo que ha de suceder en el futuro. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. La Biblia también dice que es el Espíritu Santo el que nos regenera y nos hace nacer de nuevo en criaturas nuevas. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a obedecer a Dios, y si no tenemos al Espíritu en nuestros corazones no podemos obedecer a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para servirle eficazmente a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece para luchar contra las fuerzas malignas y demoníacas. Es el Espíritu Santo el que aplica las Escrituras a nuestro entendimiento y hace que nuestro entendimiento sea iluminado para comprender la palabra de Dios. Y hay un montón de cosas más. O sea que cada una de estas cosas que yo le acabo de leer es la función específica del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Dice amén? ¿Sí? Pero hay una cosa, hoy quiero hablar de una sola cosa. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es quien nos guía. Diga conmigo, el Espíritu Santo es quien me guía. Por eso a este tema yo le puse guiados por el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo el que guía la vida del creyente, el que guía la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Sí? Entonces, dígale que tiene al lado, entonces tenés que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha necesitado que alguien lo guíe en la vida? A ver, ¿cuántos acá se han perdido, pero de verdad una perdida? Así, fueron a un lugar y de verdad se perdieron, hasta sintieron miedo, aflicción y sintieron así como, ay, levante la mano. ¿Cuántos? Qué fea esa sensación de estar perdido, ¿verdad?
Yo me acuerdo que una vez cuando era pequeño me perdí en el mercado y andaba buscando a mi mamá y mi mamá buscándome a mí, y qué feo andar. ¿Cuántos se perdieron en el mercado alguna vez? ¿Y cuántos andaban tan distraídos que le agarraron la mano a la persona equivocada pensando que era su mamá? ¿Verdad? Sí, qué fea esa sensación, pero también cuando, le voy a contar un testimonio, cuando ya estábamos grandes, pues Dios nos permitió ir al extranjero. Fuimos con mi hermano, el pastor Dani, mi hermana Kimberly, la mayor. Fuimos a la boda de una prima en Estados Unidos. Entonces estuvimos allí varios días, o sea, pasó la boda y decidimos quedarnos ahí unos días, ¿verdad? Pero mis tíos y mis primos, ellos pues estaban trabajando, ellos tenían sus cosas que hacer, ¿verdad? Y a veces habían días que no nos podían sacar, ¿verdad? Y no podían estar con nosotros. Entonces, pues nosotros con mis hermanos hicimos la idea genial de salir por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y la cuestión es de que investigamos en Google, ¿verdad? Vimos en la compu y todo, en nuestros celulares, y dijimos, bueno, si tomamos tal tren, vamos a llegar a tal lugar, después podemos tomar tal bus, podemos ir a ver la Casa Blanca, podemos ir a ver algunos museos, pasamos todo el día, luego de regreso tal tren, tal bus, y nosotros, tan fácil, ¿verdad? Y la cosa es de que le planteamos la idea a mi tía, y le dijimos a mi tía, mire, usted solo nos tiene que llevar a tal lugar, le queda de paso para ir a su trabajo, y ya nosotros regresamos. Y mi tía, bueno, está bien, dijo, y nos llevó, ¿verdad? Entonces, para no hacerle larga la historia, la cuestión es de que llegamos, la llegada todo bien, pasamos todo el día paseando, caminando, jamás había caminado yo tanto en mi vida como ese día, y la cuestión es de que se empezó a hacer ya tarde, de noche, y entonces ya nos teníamos que regresar, y el regreso sí era totalmente solos, ¿verdad? Nosotros teníamos que llegar, pero nos subimos a un tren, todo bien, pero después de usar el tren teníamos que tomar buses, y ahí empezó el problema, que los buses, justamente los buses que nosotros necesitábamos, no estaban trabajando ese día. Y nosotros habíamos visto en Google, ¿verdad?, que teníamos que tomar tal bus, y bueno, y los buses aquí en Guatemala son fáciles de tomar, ¿verdad? Uno solo se para y dicen, Antigua, 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 entonces uno ya sabe, va a la Antigua, ¿verdad? O sea, tan fácil, ¿verdad? Pero allá no, allá solo tienen letras y números, y uno tiene que saber qué tal letra y tal número a dónde va, ¿verdad? Uno ya lo tiene que saber, ¿verdad? Y nosotros estábamos buscando tal letra, tal número, y ese bus no estaba. Nos llegamos a la estación de buses, ya se estaba haciendo tarde, ya la iban a cerrar, no habían personas, estaban todos los demás buses menos el que nosotros queríamos. Y si tomábamos el bus equivocado, literalmente nos podía ir a dejar al otro lado de la ciudad, ¿verdad? Hacía frío, era de noche, estaba nevando, y nosotros preocupados, y ya nos perdimos, dijimos nosotros, ¿verdad? Y va a darle vueltas a la estación de buses, y va a darle vueltas, no había nadie. Las pocas personas que andaban por ahí andaban pero afanadas, solo se bajaban y salían caminando, y nada, ¿verdad? Hasta que una persona, yo creo que nos vio así como sin mucho futuro, dijo de plano, ¿verdad? A nosotros con mis hermanos, y era un señor salvadoreño. Se nos quedó viendo y vio que andábamos perdidos y que no le atinábamos. Se acercó y nos preguntó, ¿a dónde van? Y nosotros le dijimos, a tal lugar. Le dijimos, ese bus no está trabajando, pero miren pues, nos dijo él, nos empezó a guiar. Ustedes pueden, estos buses no los van a llevar allá, pero ustedes pueden hacer algo, pueden tomar otro bus, después pueden tomar otro bus y los va a dejar cerca. Es su mejor opción ahorita, nos dijo. Y bueno, dijimos nosotros, no quedaba de otra, ya iban a cerrar la estación de buses, y pues hacerle caso, ¿verdad? Nos subimos a los buses, hicimos lo que él nos dijo. Al final no llegamos al lugar, pero sí nos dejó como a unos 10 kilómetros cerca. Y la cosa es que llegamos vivos y salvos a la casa, ¿verdad? Pero el punto es, ¿qué calidad se siente cuando a uno lo ayudan, verdad? ¿Sí o no? Cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno está preocupado, y cuando llega alguien le dice, usted necesita ayuda, mire pues, haga esto, haga lo otro. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Cuántos Dios les ha enviado alguna vez a una persona que los sacó de un problema, les dio un consejo, los guió? Levanten la mano. ¿Cómo se sintió? Se sintió bien, ¿verdad? Ahora, ¿a qué punto quiero llegar yo con esto? Es de que
La Biblia enseña de que es el Espíritu Santo el que es encargado de hacer eso en nuestras vidas. Él es un guía para nosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo es un guía, ¿sí? Y yo quiero hablarle hoy, esta mañana, de 3 maneras en cómo el Espíritu Santo nos guía. Y número 1, si usted está escribiendo, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Juan 16:13 dice así: cuando Jesús estaba hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, Jesús dijo: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda ¿qué? La verdad. Cuando venga, dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu prometido, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Quiero parar ahí porque quiero hacer énfasis en esto. ¿Sabes? Yo creo que hoy en día somos nosotros bombardeados por tantas ideas, tanto conocimiento, tantas teorías, ¿sí o no? Tenemos el acceso a las redes sociales, videos, y a veces a mí me preocupa porque en un video de las redes sociales cualquier persona que hable bonito, que se vea bonito, que tenga estrategias de marketing o que tenga estrategias de cómo hacer contenido bonito, puede subir cualquier video y va a tener millones de vistas, aun si lo que está diciendo no es correcto. O aún si incluso hay personas que usan la palabra de Dios, que usan la Biblia, que hablan bonito, pero cuando uno analiza el contenido de esos videos, de esas palabras, uno dice, pero esto no es así. Y yo me he topado con videos de personas que hablan bonito, que hasta sacan versículos bíblicos, ¿verdad? Pero el mensaje detrás de todo el video es, no necesitas ir a una iglesia. No necesitas a un pastor que te predique porque para eso tienes la Biblia. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Y entonces cuando somos bombardeados por un montón de cosas, allí es donde nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Yo sé que a veces hay mucha confusión dentro de la iglesia. Es que yo escuché esto, es que yo vi tal cosa. Nuestra mejor opción y lo mejor que nosotros podemos hacer es preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame a la verdad, revélame cuál es la verdad detrás de esto, porque hay tantas cosas que nosotros podemos escuchar, tantas ideas falsas y torcidas acerca de sexualidad, de cómo vivir nuestra fe, ¿verdad? De no congregarnos. Tanto ataque que hay acerca del diezmo, de los dones proféticos, del apostolado, y a veces mueven a la congregación, mueven a los hijos de Dios. Lo mejor que nosotros podemos hacer es decirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, porque esa es su función y Él quiere hacerlo. ¿Sabe? Hay una de las cosas que como me gusta, porque cuando Jesús se refería al Espíritu Santo, Jesús en más de una ocasión se refirió al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Pero yo creo que Jesús no solo estaba utilizando un nombre bonito para el Espíritu Santo, sino que usted sabe que, no sé si usted sabía, pero en la Biblia cada nombre que se le da a Dios, cada título que se le da a Jesús, cada título que se le da al Espíritu Santo, no es solo porque suena bonito, sino porque revela una parte de su naturaleza. No sé si me doy a entender. O sea, cada nombre revela lo que Dios es. Cada nombre revela lo que Jesús es, lo que el Espíritu Santo es. Y cuando decimos Espíritu de verdad, eso revela algo esencial de la naturaleza del Espíritu Santo, y es que Él es verdad. No puede ser otra cosa. Por lo tanto, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a nosotros a que creamos una mentira o que creamos un engaño, ¿sí? ¿Por qué no hace un acto de fe esta mañana y pones una de sus manos en uno de sus oídos y diga: Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Guíame a toda verdad. ¿Sí? Porque esa es la función del Espíritu Santo. Pero número 2, si usted está escribiendo, apunte esto.
Él puede guiar lo que nosotros hacemos. Él puede guiar lo que nosotros hacemos. Hechos 8:29. Aquí se está hablando acerca de un evangelista, acerca de un discípulo llamado Felipe. Pero vea lo que sucede con Felipe. Hechos 8:29 dice: el Espíritu, o sea, hablando del Espíritu Santo, porque es con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu dijo a Felipe. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la orden? Acércate y júntate a ese carro. Paremos ahí, le voy a parafrasear el resto de la historia. Estaba Felipe caminando. Felipe era una persona que se dedicaba a evangelizar, le gustaba compartir el mensaje de salvación. Pero tenemos esta característica de Felipe, que Felipe era una persona que era guiada por el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y le habla y le dice: acércate a ese carro. Y viene, si usted sigue leyendo, dice las escrituras que Felipe viene y se acerca a un carro, o sea, un carruaje, no sé cómo le diríamos hoy en día, o sea, eso que era jalado por caballos, ¿verdad? Él se acerca a ese carro y escucha que sobre ese carro va una persona, un eunuco, que va leyendo las escrituras, pero que no entiende lo que está leyendo. Y entonces viene Felipe y le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice el eunuco: no, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me enseñe? Y la cuestión es de que Felipe le empieza a explicar las escrituras, lo empieza a evangelizar, y el resultado de esa orden que el Espíritu Santo le da a Felipe es de que el eunuco cree. El eunuco entrega su vida y es bautizado en ese mismo momento. Pero se imagina qué hubiera pasado si Felipe no hubiera sido un discípulo que fuera guiado por el Espíritu Santo. No hubiera escuchado la orden. Se hubiera perdido un alma no hubiera llegado a la salvación. Y quién sabe si no fue solo una, porque tal vez el eunuco, cuando llegó a su ciudad, fue a compartir el mensaje de salvación él también. No sé si me doy a entender. Pero si Felipe no hubiera sido una persona que era guiada por el Espíritu Santo, se hubiera perdido esa gran oportunidad. Entonces el Espíritu Santo nos puede decir a nosotros qué hacer, nos puede impulsar a nosotros a hacer algunas cosas. Pero también el Espíritu Santo a nosotros nos puede impedir que hagamos algunas cosas. Mire lo que dice Hechos 16, versículo 6 al versículo 7. Esta es otra historia interesante, porque aquí estamos hablando acerca del apóstol Pablo y sus colaboradores. Y el apóstol Pablo también hacía lo mismo, era un gran evangelista. Le gustaba andar de ciudad en ciudad compartiendo el mensaje de salvación, bautizando a la gente, imponiendo manos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo y sus colaboradores eran unos grandes misioneros, o sea, se recorrieron todo el mundo conocido en ese entonces. Pero vea lo que pasa acá, hablando acerca de ellos. Dice versículo 6: atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue, ¿qué cosa? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿En dónde? En Asia. Ellos querían ir a Asia, iban a ir a Asia, iban de camino a Asia para ir a predicar la palabra, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Les dijo: no, ahí no. Y luego seguimos leyendo el siguiente versículo, versículo 7, y dice: cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraron entrar en Bitinia, pero el Espíritu, otra vez E mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, ¿qué dice? No se los permitió. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Diciéndoles: no, por ahí no. Lo que esto a nosotros nos enseña es de que el Espíritu Santo guía nuestras acciones, guía lo que nosotros hacemos. El Espíritu Santo de Dios nos puede decir, como a Felipe: ve allá, porque Él nos puede decir que hagamos unas cosas, pero nos puede también impedir y decir que no hagamos ciertas cosas, como al apóstol Pablo. Ahora,
Yo no sé por qué el Espíritu Santo no permitió que el apóstol Pablo y sus colaboradores entraran en Asia, o no sé por qué no permitió que fueran a Bitinia, si de todas formas iban a ir a hacer algo bueno, ¿sí o no? Iban a ir a predicar, ¿ya? Pero aunque pareciera bueno, no era la voluntad del Espíritu Santo, ¿ya? A veces nosotros, como cristianos, pensamos en hacer cosas que, aunque digamos que son buenas, consideremos que no estamos haciendo nada malo, que está bien lo que está diciendo, a veces aún así no es la voluntad de Dios que las hagamos. ¿Sí? ¿Me voy a entender con eso? Y a veces, o sea, no es solo las cosas que son claramente malas las que Dios nos puede prohibir que hagamos. A veces hay cosas que parecen buenas, pero de todas formas no es la voluntad de Dios. A veces, por ejemplo, a los que sirven a la iglesia o quisieran servir, a veces pensáramos así como, a mí me gustaría estar en alabanza, ¿verdad? Porque a mí me gustaría estar ahí haciendo bullas o matando la batería o qué sé yo, ¿verdad? Y pareciera que es algo bueno, pero ¿qué tal el Espíritu Santo de Dios no te quiere ahí? ¿Qué tal te quiere predicando? ¿Qué tal y Él te quiere evangelizando? Ambas cosas son buenas, ¿sí o no? Pero se trata de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que revela la voluntad de Dios y es el que nos puede decir qué hacer y qué cosas no hacer, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, porque tal vez el apóstol Pablo y los que iban con él, ¿verdad? Pudieron haber entrado en Asia, pudieron haber entrado en Bitinia, pero ¿cuánto pudo haber cambiado la historia? Por ejemplo, o sea, ahí no dice en la Biblia por qué el Espíritu Santo se los prohibió, pero yo me pongo a pensar, esto ya es mi imaginación, ¿sí? ¿Está conmigo? Yo me pongo a pensar que ellos eran personas muy perseguidas por el Evangelio. Casi que a cada ciudad que iban los querían matar, literalmente, ¿verdad? ¿Y qué tal y hubieran entrado en Asia y ahí los hubieran matado antes de tiempo? ¿No cree usted que muchas otras personas se hubieran perdido del mensaje de la salvación, de las buenas noticias, porque el Espíritu Santo los quería usar en más ciudades? ¿Qué tal los hubieran matado antes de tiempo y no hubiéramos tenido las epístolas paulinas que tenemos en el Nuevo Testamento? La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pero si él no hubiera sido una persona guiada por el Espíritu Santo, tal vez su ministerio hubiera terminado antes de tiempo. ¿Sí me doy a entender con eso? ¿Sí? A ver, ¿a cuánto les gusta pedirle al Espíritu Santo que los guíe en decisiones? ¿Sabe? Es algo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando hagamos negocios, ¿cuántos hacen negocios acá? ¿Sí? Preguntémosle al Espíritu Santo si es su voluntad o no. Él nos puede guiar a hacer un negocio o a desistir y mejor no hacerlo. Le voy a contar un testimonio que contó el apóstol, mi papá. O sea, no es mi testimonio, ¿sí? Es un testimonio del apóstol, pero que a mí me impactó bastante. Porque los que saben, los que conocen y han pasado tiempo con el apóstol, saben que a él le gusta bastante hacer negocios. ¿Cuántos lo sabían? ¿Sí? Le encanta hacer negocios. Le puede vender arena a un árabe sin ningún problema, ¿sí? O sea, le encanta hacer negocios. Y la cosa es de que hace algunos años se fue a negociar un carro. Y entonces el carro por fuera todo bonito, limpio, se veía bien, sonaba bien y todo eso, pero había algo que no lo convencía, que no lo tenía con paz en su corazón. Y entonces ya estaba ahí viendo el carro y será que sí. Y él cuenta que él oró en su mente, porque ya habían visto el carro, ya lo habían probado y todo, pero había algo que no lo dejaba en paz. Y él oró en su mente y él dijo: Espíritu Santo, guíame para saber si este negocio me conviene o no. Terminando de orar en su mente, dice que el carro empezó a hacer un sonido así mero feo y hizo el motor, saber ni qué hizo, y empezó a tirar gasolina en el suelo y así, aventó gasolina. Y entonces ahí fue donde él se dio cuenta: esa era la respuesta que yo necesitaba. Me querían estafar. O sea, era un negocio que no le convenía. Y a mí me impactó bastante ese testimonio, porque yo sí creo que el Espíritu Santo nos puede ayudar en cosas tan prácticas en la vida. A veces nos va mal
porque nos olvidamos que ahí está el Espíritu Santo. Codea al que tiene al lado, dígale: no te olvides que tenés a un guía que siempre está contigo. ¿Sí? Y a veces nos va mal porque no le preguntamos al Espíritu Santo. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá? ¿Sí? Yo sé que hay bastantes jóvenes. Ustedes le pueden pedir al Espíritu Santo que los guíe quién va a ser su futura pareja, si les conviene o no. Bueno, no es que el chavo se va a reventar y va a empezar a tirar gasolina, ¿verdad? Pero algo les va a mostrar el Espíritu Santo, ¿verdad? Para decirles: no, esa persona no te conviene. No, esa chava no te conviene. El Espíritu Santo los puede guiar. Y padres de familia, yo los exhorto a que ustedes les recuerden a sus hijos esto, que le pidan al Espíritu Santo guía, ¿verdad? El Espíritu Santo los puede guiar qué carrera tomar y qué carrera no tomar, ¿verdad? ¿Qué hacer, qué no hacer? Padres de familia, a veces nosotros, ¿verdad? Que estamos al frente del hogar, más que todo en estas fechas, ¿verdad? Noviembre y diciembre uno se empieza a hacer planes para el siguiente año. A ver cuántos ya empezaron a hacer planes. Ya empezaron a pensar: el otro año voy a hacer esto, el otro año voy a ir aquí, le voy a decir a mi familia, le voy a decir a mi esposa y voy a bajar de peso y tanta cosa que uno se propone, ¿verdad? Pero ya le preguntó al Espíritu Santo si es su voluntad lo que usted está pensando hacer, el negocio que usted está pensando emprender. Y si no, yo lo exhorto a que esta mañana lo pueda hacer, que de aquí en adelante usted le pueda empezar a preguntar al Espíritu Santo cuál es su voluntad. Él puede guiar lo que hacemos. Diga conmigo: Él puede guiar cada cosa que yo hago, ¿sí? Pero por último, el Espíritu Santo de Dios también puede guiar nuestras palabras. Número 3, el Espíritu Santo guía nuestras palabras. Marcos 13:11 dice así: cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que tengan que decir, más bien hablen lo que les sea dado en aquella hora, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Este versículo a nosotros nos enseña que el Espíritu Santo puede usar nuestras palabras, puede guiar lo que nosotros hablamos, ¿sí? A ver, ¿cuántos se han metido en serios clavos por lo que dicen? A ver, levanta la mano, sea sincero. ¿Cuántos se metieron en clavos por palabras que dijo? ¿Sí? El Espíritu Santo puede guiar nuestras palabras, puede guiar lo que nosotros decimos. ¿Sabe? Aquí lo que Jesús estaba enseñando es de que Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio. Pero Jesús sabía que la predicación del Evangelio les iba a provocar persecución en contra. Y Jesús sabía que algunos de ellos incluso iban a terminar en la cárcel por predicar el Evangelio. Entonces lo que Jesús les dice es: cuando los lleven a la cárcel y los lleven frente a los jueces, los lleven frente a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir. Ustedes solo hablen, porque no van a ser ustedes los que van a hablar, sino que va a ser ¿quién? El Espíritu Santo el que va a hablar a través de ustedes. Entonces el Espíritu Santo puede guiar nuestras palabras. ¿Sabe? Esto es algo que yo lo tengo muy presente en mi vida y en mi corazón. Y especialmente cuando yo predico, una de mis oraciones es: Espíritu Santo, guíame, guía mis palabras. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú hablando a través de mí. Esa es una de mis oraciones cada vez que tengo el privilegio de compartir la palabra aquí en los servicios generales, o en reuniones de liderazgo, o en grupos de conexión, porque yo sé que no se trata de lo que yo pueda decir, sino que se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hablar. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y es algo que yo le pido bastante al Espíritu Santo: guía mis palabras, habla a través de mí. ¿Sabe? Durante el mes de octubre y durante todo este mes de noviembre, con el ministerio juvenil, con el grupo de jóvenes, estuvimos evangelizando.
bastante. Estuvimos evangelizando e incluso lo vamos a seguir haciendo ahorita en diciembre. Salimos a las calles y fuimos a evangelizar. Agarramos San Felipe, evangelizamos en San Isidro, evangelizamos aquí en Los Llanos, Jocotenango, La Antigua, estuvimos evangelizando en Zumpango, Pastores, San Lorenzo, a donde el Espíritu Santo nos llevara. Pero una de las cosas que yo le decía a los jóvenes es: oremos e intercedamos para que no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través nuestra. Y para la gloria de Dios hubieron bastantes frutos. Bastantes personas hicieron su oración de fe en las calles. Aceptaron al Señor Jesús en las calles. Bastantes jóvenes empezaron a llegar a los grupos de conexión que tenemos de juveniles. Pero yo creo que fue obra del Espíritu Santo, no fue obra nuestra. ¿Sabe? Cuando uno evangeliza, evangelizar es una de las cosas más difíciles. Me he dado cuenta yo, para la iglesia cristiana. Y esa es una de las cosas donde la mayoría le huye. O sea, cualquiera puede ir a servir con niños, con jóvenes, yo hago lo que sea, pero cuando dicen evangelismo, dice la mayoría. Y porque es difícil hablarle a los desconocidos cuando no conocen de Dios, ¿verdad? Y las primeras veces que yo salí a evangelizar, iba con eso, yo orando en mi mente, veía a las personas pasar y Espíritu Santo guía mis palabras, ¿quién le hablo? Y iba con tal persona, ¿verdad? Pero usted sabe que a veces la manera de evangelizar no es una manera muy agresiva, ¿verdad? Como arrepiéntase, pecador, y qué sé yo, ¿verdad? Sí, porque con eso más bien lo terminamos ahuyentando, ¿verdad? Pero yo tuve una experiencia, y es que a la mayoría de las personas que yo les estaba evangelizando, las estaba tratando de evangelizar con palabras con gracia, con palabras, ¿cómo lo diría? Suaves, ¿verdad? O sea, de manera bonita, ¿verdad? Pero tuve una experiencia con un joven en la plazuela, y la experiencia fue esta, que a la mayoría el Espíritu Santo me guió a hablarles de manera bonita, pero a ese joven en específico el Espíritu Santo me guió a hablarle ya de una manera más retadora, más fuerte, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me dijo: tú dijiste que querías que yo te guiara. Y yo: sí. Bueno, decí lo que te estoy diciendo que digas, ¿verdad? Y entonces empecé a hablarle de una manera más agresiva y le digo yo: mira, disculpa que yo te lo diga tan así, pero si hoy fuera tu último día de vida y te fueras a morir, ¿a dónde te vas? ¿Vas al cielo o vas al infierno? Me dice el cuate: al infierno. Me dice, o sea, literalmente, ¿verdad? Y yo empiezo a decirle: ¿sabías que Jesús va a venir pronto? ¿Sabías que Jesús va a juzgar al mundo? ¿Sabes que si no entregas tu vida a Jesús, te vas a perder por la eternidad? Y empecé a hablarle de esa manera. Fue uno de los jóvenes que entregó su vida a Jesús en las calles, literalmente. Ahí hizo su oración de fe. Pero el punto al que yo quiero llegar es de que el Espíritu Santo puede guiar nuestras palabras. ¿Por qué no evangelizas? Déjame preguntarte, ¿por qué no evangelizas? ¿Por qué no has compartido acerca de Cristo en tu trabajo? En la universidad. ¿Por qué todavía en tu familia hay personas que no conocen de Cristo y todavía no les has hablado? Déjame decirte de que el Espíritu Santo puede poner las palabras correctas en tu boca. ¿Lo crees? Solo tenemos que hacerlo. Oremos, digámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero hacer tu voluntad. Habla tú a través de mí. Pon tus palabras y yo lo voy a hacer. Que no sea yo, que seas tú hablando a través de mí. Y Él puede hacerlo. Pero también esto tiene, creo yo que también tiene implicaciones prácticas. Porque a veces muchos de nosotros somos bruscos, duros con nuestras palabras en el hogar. Y si en más de alguna ocasión mi esposa me ha dicho que yo debería de hablar más tranquilo, que no debería ser tan ofensivo con mis palabras, pues te tengo una buena noticia: el Espíritu Santo también puede guiar cómo le hablamos a nuestra pareja, cómo le hablamos a nuestros hijos. ¿Dice amén? ¿Sí? O incluso puede guiarnos cómo tratamos a otras personas. A ver, ¿cuántos acá
tienen, ya sea ministerialmente o ya sea en una posición de trabajo, donde sea, cuántos tienen a cargo, o sea, cuántos están al frente de más personas? ¿Cuántos son jefes y tienen que liderar a otras personas o en su ministerio, grupo de conexión? A ver, ¿cuántos están al frente de otras personas? Y les toca que liderar, hablar, tratar asuntos. Levante la mano. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto que a veces nos toca que comunicar malas noticias? ¿Cierto o no es cierto que a veces nos toca que confrontar a la gente? Y es necesario, ya sea en el trabajo o ya sea en el ministerio, es necesario. Y hay que hacerlo. Hace poco tuve una experiencia, y es que tenía que tener una plática dura, difícil con unas personas. Pero yo sabía que era muy probable que después de terminar esa plática, cosas malas pudieran pasar. Porque lo que yo tenía que decir, pues no, o sea, era necesario decirlo, pero era necesario confrontar a estas personas. No sé si me doy a entender con eso. Y entonces, y yo sabía que, o sea, necesitábamos tener esa plática para poner las cosas claras, para arreglar una situación, pero yo entendía que después de eso era muy probable que algo malo surgiera, ¿verdad? Y con mi esposa estuvimos orando y diciéndole: Espíritu Santo, guía nuestras palabras. Antes de tener esa reunión, yo cerré mis ojos y un momentito antes de juntarme, de reunirme con esas personas, yo empecé a hablar: Espíritu Santo, pon las palabras correctas en mi boca. Pon palabras de gracia en mi boca, porque no quiero herir. O sea, tengo que hablar lo que es, pero no quiero hacerlo de una manera incorrecta. ¿Y sabe qué? Terminó esa reunión y seguimos siendo amigos. Todo bien. Y tuvimos la plática incómoda, tuvimos la plática donde tuvimos que poner algunas cosas pues claras como tenían que ser. Tuve que tener esa plática incómoda, pero gracias a Dios al final de esa reunión todo bien. Y está riéndonos, haciendo bromas, hablando de otras cosas. Pero yo reconozco que es el poder del Espíritu Santo. Así que diga conmigo, ponga su mano derecha en su boquita y diga: Espíritu Santo, guía esta boquita, por favor. Que a veces me meto en clavos por esta boquita, pero guíala tú, por favor, Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a Dios? Pastor Samuel, quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Yo voy terminando con esto. Pero quiero terminar diciéndole lo siguiente: vivir siendo guiados por el Espíritu Santo no es poca cosa, ni es algo más en la Biblia. O sea, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, todo es importante, pero hay cosas que hay que subirlas un nivel más y prestarles un poquito más de atención, ¿sí? Y vivir guiados, o sea, vivir siendo guiados por el Espíritu Santo es una de las cosas más importantes de la fe cristiana. Una de las cosas más importantes. O sea, repito, no quiero que usted me malinterprete. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios es importante, pero hay cositas que van a un nivel aún mayor. Hay cositas que van un paso más adelante. Hay cositas que sí o sí tenemos que ponerlas en práctica. Ahora, ¿por qué? Se lo voy a demostrar bíblicamente. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice lo siguiente. Dice: porque todos, lea conmigo por favor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo es la vida de un hijo de Dios? Una vida guiada por el Espíritu Santo. Y esta es como la medida que pone la Biblia. ¿Alguna vez usted se preguntó: ¿será que soy hijo de Dios? Ahí está el estándar. Ahí está el examen que usted debe hacer. Y ahí mismo está su respuesta. Porque dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, eso es la evidencia de que estos son
hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo? Suena duro, pero no son hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál es la evidencia clara de que una vida le pertenece a Dios? ¿Cuál es la evidencia clara de que alguien ha sido adoptado por Dios? Que alguien pertenece a la familia de Dios. ¿Cuál es la evidencia clara de que somos hijos de Dios? Si somos guiados por el Espíritu Santo. Así que yo quiero